Buenos días, familia, ¿cómo están? Vamos a orar un momentico más ahí donde están cerrados sus ojos. Señor Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, porque tú estás aquí presente, Señor. Y te pedimos que sea tu palabra, Señor, fluyendo a nuestros corazones, que puedan ser transformados, Señor, a través de ella, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte cada vez más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? Bueno, habíamos quedado pendientes de un pedazo de la prédica sobre la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y habíamos aprendido que la ley de la siembra y la cosecha fue establecida por Dios, que la ley de la siembra y la cosecha afecta el mundo natural que vemos. No importa si nosotros estamos sembrando en el espíritu o si estamos sembrando en el mundo natural. Y que las cosechas nos afectan al que sembró para bien, si sembramos bien, o afectan para mal, si sembramos mal. También vimos cómo desconocer esta ley puede tener efectos devastadores. Incluso vimos un video muy corto de personas que no respetaban las leyes naturales y las consecuencias que esto tenía. Pero la Biblia nos enseña también que hay un requisito para que haya una buena cosecha. Y el requisito está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer para recibir una cosecha es trabajar primero en la siembra, ¿verdad? Es decir, que la Biblia nos hace presente que sembrar es un acto consciente, deliberado y es dinámico. El proceso de la siembra y la cosecha incluye el hecho de elegir la semilla y el hecho de elegir el terreno apropiado. Un labrador que desea tomar ajiaco debe sembrar 3 tipos de papa: papa pastusa, papa sabanera y papa criolla. Es decir, que si queremos tomar ajiaco tenemos que sembrar esos 3 tipos de papa. Pero el creyente a su vez debe sembrar aquellas bondades que desea cosechar. En Mateo capítulo 7 versículo 12 el Señor nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús nos dice: escoge tu semilla y siembra el bien a cada uno. Escoge tu semilla para que tu cosecha sea aquello que sembraste. Pero no solamente debemos escoger la semilla, debemos escoger el terreno. Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que debemos escoger este terreno. En Hebreos capítulo 7, versículos 7 y 8, dice: la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la tierra, la que produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La Biblia nos enseña a buscar el terreno correcto. El obrero que siembra, él siembra donde su amo le dice: siembre aquí, siembre allá. Pero nosotros somos siervos de Jesús y su palabra nos dice en dónde debemos sembrar. Y hay varios terrenos que son propicios para sembrar. El primero de ellos lo encontramos en Gálatas capítulo 6 versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Entonces el primer sitio, el primer lugar, el primer terreno donde podemos sembrar es todo el mundo. Debemos sembrar en todos sin excepción. El mundo entero debe ser receptor de nuestras buenas obras como cristianos que somos.
En Mateo capítulo 13, versículo 37, Jesús dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Entonces el primer terreno donde tenemos que sembrar es todo el mundo. Por eso de esta iglesia han salido misioneros a diferentes sitios del mundo, porque es un terreno apto para sembrar específicamente la palabra de Dios. Un segundo terreno donde es apropiado sembrar, y la Biblia nos enseña la palabra de Dios, es en la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, segundo terreno apto, apropiado para sembrar, los hermanos, la familia de la fe. Otro terreno apto, muy apto para sembrar son los pobres. En Proverbios el Señor nos dice, capítulo 19, versículo 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el que bien ha hecho se lo volverá a pagar. Otro terreno que podemos usar para sembrar nuestras buenas obras es quizás el que menos usamos, y es a los que nos hacen mal. La Biblia nos enseña a sembrar allí, lo menciona como un terreno apto, apropiado para una buena cosecha. En Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Qué difícil que es esto, ¿verdad? Pero la Biblia nos menciona que ese es un terreno apropiado. Otro terreno que menciona la palabra de Dios como terreno apropiado son los que nos enseñan, nuestros profesores o maestros, los que nos discipulan. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entendiendo este proceso que podemos elegir la semilla y podemos elegir el terreno en el que vamos a sembrar, vamos a continuar en donde habíamos parado la semana pasada, que teníamos pendientes 3 principios de la siembra y la cosecha. El título de esta predicación, de este mensaje de hoy es Labrando nuestro destino. Por amor a aquellos que no vinieron la semana pasada, yo voy a hacer un resumen muy breve de los 3 primeros principios. El primer principio se llama cosechamos cosas que no sembramos. Yo creo que muchos de nosotros hemos recibido cosas que nosotros mismos no sembraron. Estas cosas que recibimos a veces fueron sembradas por nuestros padres, por nuestros abuelos o incluso por nuestros antepasados más lejanos. Y otra cosa que cosechamos hoy en día es lo que nuestra sociedad está sembrando. Y debemos tener mucho cuidado con eso, porque lo que está sembrando nuestra sociedad actual es muy peligroso. Violencia, sangre, corrupción moral. Y la cosecha la vamos a recibir todos. El segundo principio es que cosechamos de la misma variedad que sembramos. Yo no puedo pretender sembrar mangos y cultivar peras. Claramente la palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El tercer principio que vimos la semana pasada es que cosechamos en una época diferente a la que sembramos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo sembrar hoy en la mañana y en la tarde recoger la cosecha. Eso no sucede así. Debemos escoger el momento y saber que la cosecha tarda un tiempo. Incluso puede tardar una generación o 2 generaciones. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos enseña: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. No es inmediato. Y vamos a empezar el cuarto principio, y es que cosechamos más de lo que sembramos.
La palabra de Dios nos enseña en Oseas capítulo 8, versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Esto me recuerda a mi mamá, no sé si a ustedes también. Dice: mi hijito, siembra vientos y cosecharás tempestades. Siempre, si cosechamos un grano de maíz, de ahí va a crecer una planta con 3, 4, quizás 5 mazorcas. Y cada una de ellas tendrá entre 200 y 300 granos. Pueden dividir. La palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 23, hablando de la parábola del sembrador. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a cientos, a 60 o a 30 por uno. Entonces la palabra de Dios nos enseña que lo que sembramos es poco, pero lo que cosechamos siempre es mayor. Cosechamos más de lo que sembramos. El quinto principio es similar al cuarto, pero no es lo mismo. Cosechamos en la proporción que sembramos. Si yo deseo tener una cosecha abundante, debo sembrar también abundantemente. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 nos dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. También el Señor Jesús en el capítulo 6 de Lucas nos dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Y en 2 de Corintios el apóstol Pablo capítulo 9 nos dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es el quinto principio, que es algo proporcional. Y el sexto principio es que obtendremos una cosecha completa, una buena cosecha de las cosas buenas si perseveramos. Las cosas malas que sembremos no requieren perseverancia. Créame que la cosecha de las cosas malas viene, no hay que cuidarla. La maleza y las cosas malas crecen solitas. Se trata este punto de esperar con paciencia y de seguir trabajando en lo que hemos cultivado. Esto no sucede de la noche a la mañana, requiere de un esfuerzo. En Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El que no está dispuesto a esperar no va a recibir esa cosecha. Yo quiero contar un testimonio personal. Ahorita en junio con mi esposa cumplimos 26 años de estar trabajando en nuestro oficio. Llevamos 26 años sembrando y recibiendo cosechas. Pero al principio no fue fácil. Ustedes saben que las mujeres lloran, ¿verdad? Y cuando recién empezamos hace 26 años, Cristinita lloraba: ay, no tenemos pacientes. Pero seguimos sembrando. Y un colega mío, un profesor mío que no es cristiano, cuando empezamos me dijo: Rodrigo, no se muevan de ahí. Él no es cristiano, pero él conocía la ley, y la ley de la siembra y la cosecha, al igual que las demás leyes espirituales, nos afectan a todos, seamos o no cristianos. Y este hombre era ateo. Y su consejo fue: coseche, permanezca, cuide. De igual forma tenemos que hacer con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestras finanzas. La cosecha no va a venir de la noche a la mañana. Requiere una espera dinámica
que continuemos, que perseveremos. El Padre hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 45, versículo 45. Seamos o no cristianos, entendamos o no, las leyes de la siembra y la cosecha, al igual que las demás leyes espirituales, nos van a afectar. En Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Nosotros, estudiando la palabra de Dios y los hombres de Dios, hemos notado y hemos visto cómo todos han recibido su cosecha, pero todos han tenido que esperar. Abraham, Moisés, David, Josué. Y hace unos minutos vimos un ejemplo. No sé si todos atendieron a lo que estábamos leyendo de la historia del rey David y Betsabé. El texto base para lo que voy a leer a continuación es 2 de Samuel capítulo 11, desde versículo 1 al 17. La siembra que hizo David, por lo que vimos en la lectura, fue una siembra terrible. Lo primero que hizo David, según nos dicen las escrituras, es que era un tiempo en el que los reyes salían a la guerra. ¿David salió o no salió? Se quedó. Primer error. Además dice que después del almuerzo estaba durmiendo. Vemos algo de ocio allí, ¿verdad? En el versículo 2, 3 y 4 vemos que David codició la mujer ajena. En el versículo 7 y 13 vemos que fue hipócrita y manipulador. Después conspiró 2 veces para encubrir su pecado. Después conspiró para asesinar. Después asesinó. Y por último cayó y encubrió. ¿Qué tal la siembra de David? Tremendas semillas que fue dejando, ¿verdad? Con los puntos que vimos, los 6 puntos, podemos ir corroborando cómo cada uno de esos puntos lo podemos ver reflejado en esta historia. Entonces, veamos qué sucedió después de que David cometió esta siembra, plantó esto. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 18. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David una historia. Esta es la historia que le contó Natán a David. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. Un hombre rico con ganado, con ovejas, con todo lo que necesitaba. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. El hombre pobre crió esta oveja, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía del mismo vaso, y él la acunaba como a una hija. Esto me recuerda a algunas mascotas que tienen algunas personas que conozco que duermen con la mascota y todos se encariñan con la mascota. Él tenía esta ovejita, este hombre pobre. Pero cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Hizo costillitas, pierna de cordero de la oveja del vecino. ¿Qué pasó con David? ¿Qué nos cuenta la historia? Cuando David oyó esta historia, se puso furioso, dice. Se puso furioso.
es que nuestro pecado propio a veces lo minimizamos, lo vemos pequeño. Por eso el Señor usó a Natán para que lo viera desde otra perspectiva. Y desde esa perspectiva, David podía emitir un juicio como rey. ¿Y cuál fue el juicio que emitió David? Tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. ¿Y ustedes saben qué le dijo Natán a David? Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, te di sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Aquí David se da cuenta de lo que él hizo, ¿verdad? Esa fue su siembra. Ahora vamos a ver la cosecha. Versículo 10. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Primera parte de la cosecha. Tu familia vivirá bajo la espada. Versículo 11. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré que suceda abiertamente y a la vista de todo Israel. ¿Qué tal la cosecha de David? Pero eso no es todo. Porque uno de los principios que estudiamos es que siempre recibimos más de la cosecha. David confiesa su culpa. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. De nuevo, la cosecha pasa a la siguiente generación. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. ¿Qué hizo David? Oró, ayunó, pidió perdón. ¿El Señor lo perdonó? Sí, lo perdonó. Pero la cosecha viene de todas maneras, porque es una ley y la ley no la podemos infringir. La ley se cumple. Quizás si oramos y oramos, quizás el Señor haga un milagro. Ya se trata de un milagro y pueda cortar la cosecha. Pero no fue lo que sucedió con David. Entonces los ancianos de la casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió. Aquí aparece en la escritura como si fuera Dios quien le estuviera dando a David un castigo, pero no, es la cosecha que él mismo había sembrado realmente. Porque la ley de Dios se cumple, las leyes se cumplen, la ley de la gravedad se cumple, todas las leyes se cumplen.
Dios a menudo hace silencio en referencia a nuestro pecado. Pero eventualmente se van a manifestar las consecuencias. Querida familia, ¿cuál es la cosecha que estamos esperando? ¿Qué estamos sembrando en nuestra casa? ¿Qué estamos sembrando en nuestro trabajo? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? Acordémonos que hay una ley y la ley se cumple, pero aprovechémosla para ponerla a nuestro favor. Escojamos la semilla correcta, escojamos el terreno correcto. Las bendiciones están allí. No quiere decir que no vamos a tener problemas. Claramente la Biblia nos enseña también que en el mundo tendremos aflicción. Pero todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, todas nuestras reacciones son semillas que estamos dejando allí. Proverbios capítulo 11, versículo 18 nos enseña: los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Vamos a estar de pie, por favor. Jesús mismo se comparó con una semilla de trigo y él dijo que él tenía que morir como la semilla muere cuando es enterrada. Pero la cosecha somos todos los que creemos en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la cosecha que Él espera. Por eso, si esta mañana hay alguien aquí que no ha hecho una decisión por Cristo como Señor y Salvador de su vida, Él está esperando que en tu corazón tú seas esa cosecha. Nosotros no sembramos esa semilla, pero el principio de Dios nos enseña que recibimos cosechas o cosas que nosotros no sembramos, y también hay cosas buenas y muy buenas que tiene el Señor para nosotros. Por eso, si tú no has hecho una oración para recibir al Señor Jesús como Salvador de tu vida, yo te invito a que ahí donde tú estás, cerrados tus ojos y los demás me acompañan, hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, creo que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti con mis pensamientos, mis obras, mis palabras. Te ruego que perdones a todos mis pecados, que me permitas vivir una vida de relación contigo a partir de este momento. Te recibo como mi Salvador personal, aceptando la obra que hiciste en la cruz. Amén. Querida familia, que esta sea una oportunidad. Vimos también como otro principio que lo que sembramos en el pasado ya no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo con las cosechas que vienen. Entonces les deseo que esta semana sea una semana de buenas cosechas, pero especialmente que podamos hacer énfasis en las buenas siembras. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos muestres, Señor, qué sembrar, cuándo sembrar, cómo sembrar. Te pedimos perdón por lo que hemos sembrado en el pasado, Señor, y si es posible, corta la cosecha, Señor. Gracias te damos de nuevo, Señor, por tu palabra, por las leyes que tú has instaurado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.